A esta hora, don Jaime Flores, director de comunicaciones hispano del Comité Nacional Republicano y vocero en español del Partido Republicano de la campaña Trump. Don Jaime, muy buenos días. Muy buenos días, William, para ti y para toda la audiencia de la FM. Muchas gracias por acompañarnos unos instantes aquí en la FM. ¿Cómo afecta el fallo del jurado, la condena a Donald Trump, la campaña, la aspiración de Trump de regresar a la Casa Blanca? Pues, William, es un golpe, pero no es una sorpresa. Esperábamos esto ya desde hace tiempo. Sabíamos que todo esto era parte de todo el montaje que se ha venido haciendo por parte de esa administración, utilizando al Departamento de Justicia, tratando de reencauchar asuntos viejos en el pasado de Donald Trump, que habían quedado pues congelados por mucho tiempo, pero en cuanto Donald Trump se convirtió en el virtual candidato republicano y además, de acuerdo con las encuestas, en el posible nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir del 20 de enero del año que viene, pues obviamente el Partido Demócrata y la administración Trump decidieron utilizar todos sus cañones para derrotarlo en los estrados judiciales, ya que saben que no pueden derrotarlo en las urnas. De todas formas, lo que sucedió ayer es un golpe, pero estamos preparados para seguir adelante. Desde el punto de vista legal, los abogados del presidente estarán introduciendo las apelaciones necesarias. Nosotros en materia de campaña seguimos adelante. Nuestras encuestas demuestran que primero quienes creen en los resultados del proceso judicial ya están contados en las encuestas como votantes de Biden. Ahí no va a pasar nada de eso va a cambiar. Por el contrario, lo que estamos notando es un fortalecimiento de la base electoral del presidente Trump. Estamos fortaleciendo también los recaudos de la campaña muy rápidamente. Ayer, inmediatamente después de que se produjo la noticia, ya empezamos a recibir pues donaciones en grandes cantidades, donaciones pequeñas de grandes cantidades de donantes que seguramente están de esa manera expresando su rechazo a la decisión del jurado. Muy buenos días. Mire, de todas maneras había encuestas que decían, y eran las que muchas personas estaban recordando ayer, que decían que varios votantes antes del fallo, votantes de Donald Trump decían que si lo condenaban, cambiaban su voto. ¿Esto está, digamos, sometido a consideración? ¿Ha podido perder votantes? Esa posibilidad existe, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo vamos a saberlo? Obviamente hay que esperar las encuestas después del resultado de la decisión de ayer de la Corte de Nueva York. Lo que estamos viendo también es una gran cantidad de indecisos que ahora se dan cuenta de que lo que hay detrás de todo esto es esa cacería de brujas que el presidente Trump ha venido denunciando, que todo esto es un montaje, que todo esto es uso indebido de la justicia con fines políticos, que eso nos acerca a repúblicas bananeras, que eso nos pone a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos al mismo nivel de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega, que en Venezuela y en Nicaragua respectivamente han decidido utilizar la justicia para quitarse de encima adversarios políticos. Nosotros creemos que mucha gente, tanto del Partido Republicano que no estaban decididos a votar por Trump, como independientes e inclusive, de acuerdo con nuestra encuesta, 1 de cada 5 demócratas rechaza el uso por parte de su partido de la justicia con fines políticos. De manera que veremos esto en las encuestas, seguramente en el curso de las próximas semanas, pero sobre todo lo veremos el 5 de noviembre, si efectivamente la gente quiere seguir adelante con un gobierno que ha sido verdaderamente desastroso. Si recordamos lo que pasó en el 2016, en las elecciones del 2016, todo esto ya estaba circulando. Se atacó al presidente Trump de todas las formas, a través de todos los medios, con todo tipo de recursos. Y de todas maneras venció a una candidata que era muchísimo mejor como candidata de lo que es Joe Biden a su edad y cómo están las cosas en este momento en los Estados Unidos. De manera que pues no va a ser la primera vez que el presidente Trump enfrenta todas estas olas en contra suya, todas estas tormentas en su contra y sale airoso. De manera que pues esperaremos las encuestas, pero sobre todo esperaremos la decisión de los votantes el 5 de noviembre. Jaime, muy buenos días. Precisamente hay preocupación en el Partido Republicano por esa sentencia que va a emitir el juez Juan Merchan, que ya presidió un juicio de fraude fiscal en el que fue condenado el director financiero de la organización Trump. ¿Ustedes confían en este juez al interior del Partido Republicano? Nosotros confiamos en la justicia. Tenemos razones para pensar que hay ciertas irregularidades en el comportamiento del juez Merchan y de otros jueces en este proceso, porque de todas maneras, pues ellos de alguna manera siguen directrices marcadas por el Departamento de Justicia.
Aquí lo que hay es algo mucho más alto. Este no es un tema de jueces o de fiscales. Este es un tema de un montaje hecho por una serie de fiscales que han llegado es decir, la politización en la justicia en los Estados Unidos existe desde el punto en que alguien llega a un cargo de juez haciendo campaña, o un cargo de fiscal haciendo campaña para derrotar específicamente o para llevar a la justicia específicamente a una persona que de alguna manera despierta simpatías pero también antipatías. Entonces, cuando tenemos fiscales patrocinados por George Soros y dineros oscuros que llegan a su condición de fiscales con el propósito específico de atacar a Donald Trump porque simplemente no le cae bien a la gente, y a la gente a quien no le cae bien Donald Trump pues deciden votar por estos fiscales, pues ya tenemos política metida en el tema judicial. Eso debería estar completamente alejado de todo esto. Y si además tenemos un Departamento de Justicia que obedece los intereses de una administración, la administración Biden, que tiene como presidente a un candidato que quiere además reelegirse, aquí hay una complicación mucho más seria. De manera que nosotros confiamos en la justicia, seguimos confiando en la justicia, pero seguramente cuando llegue el momento de apelar esto, veremos una cantidad de cosas que todavía no hemos visto y veremos la oportunidad que tendrán los abogados del presidente de revertir esta decisión. Todo esto es completamente reversible, todo esto es completamente manejable en un proceso de apelación. Sí. Señor Flores, entendiendo esos argumentos y por supuesto con todos los cuestionamientos a este caso, por ejemplo, al señor Michael Cohen, que dicen que estuvo en los últimos meses en una campaña en TikTok y que dijo, por ejemplo, en publicidad que quería ver a Trump en la cárcel, pero ¿por qué, si esto es un montaje de los demócratas, hubo tantos testimonios de personas del primer círculo de Trump durante campaña y durante su presidencia, como Hope Hicks, que era la directora de comunicaciones, como el señor David Pecker, que fue el director de uno de los diarios, también consejero de Trump en la campaña, el propio Cohen, que fue su abogado y fue el que le pagó los $130,000 a Stormy Daniels? ¿Por qué todas estas personas testificaron contra Trump? Porque la política es así, porque el poder es así, porque no sabemos hoy quiénes son nuestros amigos y cómo nuestros amigos de hoy van a ser nuestros enemigos de mañana. Esto sucede con mucha frecuencia en este tipo de cosas. La gente tiene expectativas sobre sus líderes que a veces no se cumplen, inmediatamente quien fue su líder y su jefe se convierte no solamente en su adversario, sino además en su enemigo a título personal. Estas cosas suceden. Esto no debe influir en el tema judicial. Esto ha debido quedar completamente fuera de todo esto. Es decir, no tenemos... Y hay algo que de verdad nos preocupa, no solamente como parte de la campaña de Trump, sino como ciudadanos de este país, hace ya décadas, que es cómo podemos entregarle el futuro de los Estados Unidos, que está atravesando por una serie de dificultades gravísimas y que Donald Trump estaría en condiciones de resolver. Y terminamos alejando a la posibilidad de Donald Trump resultar elegido otra vez como presidente de los Estados Unidos por el testimonio de una actriz de películas pornográficas y por el testimonio de un abogado que ha sido encontrado culpable de perjurio, que antes era amigo del presidente y ahora no, que cuando era amigo decía toda una cantidad de cosas maravillosas sobre el presidente y ahora que no es amigo dice absolutamente lo contrario. Si nosotros analizamos los testimonios en el primer proceso sobre este tema de Michael Cohen, son absolutamente antagónicos a los que presentó en este juicio. Y esos testimonios de esas dos personas son los que nos están llevando a decidir si el presidente Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos o si va a ser Joe Biden, en medio de todos los desastres, la peor inflación en 40 años, la crisis fronteriza con 9 millones de inmigrantes indocumentados entrando a los Estados Unidos en menos de 3 años, el aumento de la delincuencia por todo el país. Todo este tipo de cosas deberían estar por encima de si el señor Trump pagó o no $130,000 a una actriz porno que lo estaba extorsionando. Ahí está, es don Jaime Flores, director de comunicaciones hispano del Comité Nacional Republicano. Esta es la noticia más importante hoy en el mundo. Un expresidente de Estados Unidos por primera vez culpable de 34 delitos, Donald Trump. Don Jaime, muchas gracias. Siempre un placer, felicidades. 7:32.